Bona vesprada. Senyor regidor de Patrimoni Històric, Xavier Pérez, regidors de l'Ajuntament d'Alzira, si presents, públic en general, amics, col·laboradors, bona vesprada a tots. Anem a començar aquest acte que ens hem reunit així per a commemorar també el Dia del Museu, el dia 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, per la investigació i l'educació. I què millor que un treball d'investigació que puga ser mostrat al públic, un tema que jo crec que és de plena actualitat, totes els sirenys, els sirenyes, jo crec que molta gent podem estar orgullosos de tindre el patrimoni que tenim, de dia a dia anar recuperant-lo, anar aportant-lo per a... són senyes d'identitat nostres. En aquest cas, és un patrimoni que estava ocult, que estava amagat. En primer lloc, unes cases que s'havien construït i ocultaven el que era una formidable fortificació, una torre que apareix documentada ja en el llibre dels fets, una torre que coneixíem així com la Casa de l'Olivera, que sabíem per tradició oral que és on havia residit Jaume I, que és on va passar els últims dies de la seva vida. Faltaven moltes coses. Una d'elles era treure a la llum les coses que estaven baix de terra. Quan ja se va eliminar aquestes cases, van eixir aquests murs tan potents que podem contemplar i que després visitarem, però faltava treure també el que deia, què n'hi ha baix en el subsol, què pot eixir que pugui fer una aportació al futur. Doncs molt bé, ara Maria Clausi ens anirà explicant el resultat d'aquestes excavacions que es van fer entre novembre i febrer del 23-24 i jo vaig a presentar-la perquè no vaig a parlar més de lo que és el resultat de les excavacions, ja ho farà ella, ens ho demostrarà, però vaig a presentar-la a ella. Maria Clausi és llicenciada en Història per la Universitat de València, ha fet curs de diseño, montaje y gestión de exposiciones municipales del Plan de Formación Continua de la Diputación de Valencia, curso de prevención de riesgos laborales para topógrafos y arqueólogos, curso de la arqueología forense como herramienta multidisciplinar en la exhumación de fosas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, organizada por la Delegación de Memoria Histórica de la Diputación de Valencia y el Colegio de Doctores y Licenciados. Certificado de cursos, bueno, el currículum de María es muy extenso, yo puedo dar fe, la conozco muchos años. Publicaciones como excavaciones en la calle Santa María de Alzira, en las actas de la 11ª Asamblea de Historia de la Ribera, una aproximación a la historia de Vallés, hábitat marco radiométrico y producción artesanal en el corredor de Montesa, los yacimientos del Quintaret y Corcot, en Archivo de Prehistoria Levantina. Como experiencia laboral, pues dirección de excavaciones arqueológicas en la Casa Real Jaume I de Alzira, dirección de seguimiento arqueológico, obras de reurbanización y cambio del alcantarillado en Bellús. Bueno, en Alzira, Ronda del Algemesí, co-dirección de la excavación arqueológica. Ha estado contratada por el Ayuntamiento de Alzira en el año 22, en el museo. O sea, aquí ha trabajado plenamente con nosotros. Pero cal destacar, entre altres intervencions, en la nostra localitat, en el Palau de Casassús, entre el 2016 i 2020, anteriorment adscrit al museu entre el 2004 i 2006, en la peatonalització del carrer Faustí Blasco i carrer Major de Santa Caterina, en el 2003, va col·laborar en excavacions arqueològiques urbanes i en treballs de museologia com neteja, restauració, inventari i catalogació de materials arqueològics, estudis numismàtics, complementació de fulles de registre, un treball intern de fitxes del Servei Valencià d'Inventaris, entre altres tasques realitzades així en el museu, com acabem de dir. I un llarg currículum d'intervencions arqueològiques com a directora tant d'estudis com d'inventaris, prospeccions realitzats no sols en Alzira, sinó també en diferents localitats com València, Sagunt, Xàtiva, Algemesí, Cullera, Polinyà, Corbera, Xàbia, Montesa, Carcaixent, l'Alcúdia, Sueca, Taverna de Valldigna, el de Vallada. Bueno, a esa aportació és jove, però ja té una experiència acumulada en diferents intervencions perquè som arqueòlegs, doncs no sols és un treball d'especialitat, sinó interdisciplinar. Moltes vegades tens que treballar en diferents especialistes i això també te va formant en molts àmbits. I bé, ja sense més preàmbuls, Maria, per a no allargar-me, te cedís la paraula. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Muchas gracias a Agustín Ferrer y, por supuesto, a nuestro concejal de Patrimonio. Muchas gracias, Xavi, por darme la oportunidad de poder transmitir el resultado de los trabajos que hemos estado realizando durante los últimos meses y, sobre todo, por el interés en conocer, preservar y poner en valor nuestro patrimonio arqueológico y cultural.
Ha sido mucho tiempo de espera y defensa de este espacio por su valor histórico hasta llegar el momento de poder constatar la existencia de la torre y del Palacio Real a través de la cultura material. Perdón. Los trabajos comienzan con un estudio previo del entorno, de la documentación existente y de los trabajos que nos aportan otras excavaciones, de los datos que nos aportan otras excavaciones que se han llevado a cabo en la vila. La orografía de la vila mantiene en gran parte su trama medieval, con calles estrechas, plazas y plazoletas y atzucacs. Al-Yazira responde al modelo de ciudad islámica, con la Alcazaba, que estaría donde estará después la iglesia de Santa María, la Medina propiamente dicha y la zona del Albacar, que es la zona más estrecha, donde no habría casas. Sabíamos que esta zona, en la que no estaba habitada, contaba con una torre cuyos muros, oriental y occidental, todavía se mantienen en pie, así como parte de su muro norte. Los restos aparecidos manifiestan estructuras que abarcan una cronología que va desde el siglo XX hasta momentos anteriores a la conquista cristiana. Los hallazgos corresponden en su mayoría a estructuras muy arrasadas, pero que sin embargo nos han permitido documentar una ocupación continuada del espacio desde época islámica hasta la actualidad, con pequeños periodos de destrucción y abandono. El hecho de tratarse de un espacio con tan continuada ocupación es precisamente lo que hace que las estructuras aparezcan tan arrasadas. Pues el espacio ha ido modificándose en función de las necesidades de cada momento a lo largo de más de 800 años. La secuencia estratigráfica estaba profundamente alterada y en las zonas excavadas ya en el año 2001 se constata un solo nivel de relleno, que corta y cubre tanto estructuras como estratos, que dificulta establecer la relación geoespacial de las diferentes unidades estratigráficas y estructurales. Se han documentado momentos de construcción, ocupación y momentos de destrucción y abandono. Así, entre los vestigios podemos distinguir diferentes fases o etapas cronológicas, correspondiendo la más antigua a época islámica. Como sabemos, en esta zona del Albacar no existían viviendas y nos encontramos, por tanto, ante una imponente torre exenta de mucha mayor altura que el lienzo murario, de planta trapezoidal, cuyos muros perimetrales, de 1,36 metros de anchura, están construidos con la técnica del encofrado, a base de hormigón, de cal y grava y calicostrado. De los 4 muros perimetrales, se conservan 3 en el subsuelo y en altura, mientras del cuarto muro, que sería el muro sur, únicamente hemos podido documentar un derrumbe. Aquí vemos el derrumbe desde la zona de El Adarve y aquí vemos el derrumbe desde la zona del interior de la torre. La planta interior de la torre tenía una superficie aproximada de 152 metros cuadrados. No llegaba hasta la muralla y este espacio que queda entre la torre y la muralla era accesible a través de un paso de ronda, del que hemos podido documentar 2 arcos. Uno a continuación del muro occidental de la torre, y el segundo a continuación de uno de los muros internos de la torre, intuyendo además la existencia de otros posibles 2 arcos a continuación de este muro interior de la torre y a continuación del muro oriental. A la torre se accedía desde la calle Mayor Santa María. Una vez en el interior existía una primera estancia de 23 metros cuadrados, a la que a través de los vanos, tanto de muro a derecha e izquierda, aquí arriba era un vano y aquí estaría el otro, se accedía a las estancias laterales. Y a través del vano abierto en este otro muro, paralelo a fachada, se accedía a la zona sur de la torre de 40 metros cuadrados. Perdón. El hormigón utilizado para la construcción de estos muros, tanto los perimetrales como los interiores, está compuesto por gran cantidad de cal y grava, con un tamaño de entre 5, 6 y de hasta 8 y 9 centímetros, incorporando además mampuestos de gran tamaño. No existen pavimentos asociados a estos muros, sin embargo,
coinciden los niveles de arranque de los muros internos. Aquí tenemos uno de estos muros internos de época islámica. Este es el mismo muro visto desde otro punto. Estos muros, que están encofrados y sin cimentación, tienen su nivel de arranque coincidiendo con las cotas del encofrado del muro perimetral. Vemos que esta parte de arriba está encofrada y se apoya sobre una potente cimentación de mampuestos que alcanza más de 2 metros de profundidad. Por lo que nos atrevemos a decir que el nivel de pavimento de esta torre islámica, que sería además de tierra, está a una profundidad de entre 1,10 máximo 1,30 metros desde el actual nivel de calle. De los niveles estratigráficos asociados a estas estructuras, hemos recuperado cerámica de época islámica, todavía en proceso de estudio, pero entre las piezas hemos querido destacar y compartir el hallazgo de esta redoma, que la tenemos aquí delante en la mesa, con decoración de cuerda seca parcial y que ha sido restaurada por la conservadora Mónica Ibáñez, de aquí del MUMA. Se trata de una pieza de vajilla de mesa que está vidriada en su parte interior y se utilizaba para la contención de aceite y vinagres, aunque en ocasiones también ha servido para contener perfumes. La técnica de esta decoración de cuerda seca comenzó a aplicarse en el siglo X, perdurando y llegando a su máximo apogeo en el siglo XII. Volviendo a la excavación, hemos visto ya las estructuras islámicas que se conservan y sobre estas documentamos estructuras de época cristiana. La conquista de Alcira por parte de Jaime I se llevó a cabo de forma pacífica, por medio de un acuerdo con los musulmanes en el que le concederían primero hasta la primera torre y posteriormente hasta la tercera, atendiendo a sus peticiones. Y cito el llibre dels Feits. Quan nos haguem emprada la torre, pregam-los que ells volguesen que els dessen trobar la tercera torre. I el rei se comprometia a construir un muro per so que els cristians no entrassen als sarraïns ni els sarraïns als cristians. E quan venc a aquell dia, responeren-nos que els plaïa e atorgaren-nos so, e fem fer nostre mur entre nos e ells, de 2 parts. E fo, així, enclòs lo castell e enfortit. E així haguem Algeciras e prenguem les rendes que solia prendre la raïz d'Algeciras. So es lo Señor. Este muro, al que hace referencia el texto, fue documentado ya en el año 2012 durante los trabajos de restauración de la fachada del convento de Santa Lucía. Este es el perfil del muro y la parte de arriba. En el folio primero del Aurem Opus, que se conserva en el archivo municipal, se lee: la vespra del benaurat Sant Silvestre font deliurada la insigne vila d'Algeciras per lo gloriós rei Jaume del poder dels infidels, en lo any 1242. A partir de este momento, Jaime I ubicó su residencia en esta tercera torre, en la que pasó varias temporadas, la última del 28 de junio al 27 de julio de 1276, día de su fallecimiento. A este periodo corresponden las reformas practicadas en la torre para convertirla en Palacio del Rey. En el archivo de la Corona de Aragón existen documentos del año 1276 en el que consta que se hizo albarán a Marco Galindo, vecino de Alcira, del dinero procedente del cequiaje de la acequia nueva de dicha villa y el cual entregó para las obras del Palacio del Rey en la misma. Gracias. Sería en este momento cuando se produce el derrumbe del muro sur de la torre, el que hemos visto antes, colapsando el paso de ronda y los arcos documentados. En este momento se recrece también la muralla. Aquí podemos ver claramente cómo hay 2 cajones que se superponen sobre cajones anteriores. Tienen la misma altura, son los de un momento y el momento posterior, de época cristiana ya, son de 90 centímetros. Se distinguen, sin embargo, en que los cajones de época cristiana están formados por 2 tablas de 45 centímetros cada una y los cajones de época islámica están formados por 3 tablas de 30 centímetros. El resto de muros perimetrales de la torre
se mantuvieron. El acceso lo hemos podido documentar en la fachada norte, aquí, abierto en el muro. Probablemente ampliaron el vano que ya existía, llegando a la altura, a una anchura de entre unos 68 y unos 70 metros, que es como lo hemos encontrado. La entrada queda desplazada en un lateral de la fachada principal, como sería habitual en las casas palacio de esta época y hasta el siglo XV, que comienza a implantarse la simetría en las fachadas. La primera sala a la que se accede, ya dentro de la torre, de la casa palacio, de unos 6 metros cuadrados y planta rectangular, conserva un pavimento de medios ladrillos, cortados longitudinalmente, tienen 26 centímetros de largo y están colocados en espiga con orientación norte-sur. Está delimitado por 2 muros paralelos que flanquean la entrada al edificio hasta alcanzar el acceso al patio. El acceso al patio sería por aquí. Al patio se accede por un lateral. Consta de una zona central pavimentada, también con ladrillo colocado en espiga, pero con orientación este-oeste en este caso. Alrededor del mismo se documentó un pavimento de mortero y la base de 3 pilares. Este sería uno de los pilares, 2, 3. El cuarto no lo hemos podido documentar y queda amortizado por una edificación posterior o una construcción posterior. Estos 3 pilares sustentarían una cubierta. Así tenemos una zona descubierta del patio que corresponde al espacio del opus spicatum, bordeado por un porticado desde el que se accedería a diferentes estancias situadas al oeste y al norte. Aquí tenemos un vano de entrada, aquí otro y a la zona norte se accedería por este vano de aquí, que aquí a lo mejor no apreciamos bien, pero esto ya es una cimentación contemporánea. Dentro de la vila se han documentado al menos en otras 3 ocasiones pavimentos en spicatum, que coinciden cronológicamente con el documentado en la Casa Real. Este concretamente es del carrer Sant Roc. Este también es el carrer Sant Roc. Carrer Albornoz. Y también se documentó en el antiguo colegio Julio Tena. Al sur de la torre se levantó un muro que anula un muro de cierre adosado a la muralla en la zona oeste, que anula los arcos del paso de ronda y funciona con el resto de muros que bordean el patio. No hemos podido documentar la escalera de acceso a las plantas superiores, pero llama la atención la existencia, junto a la entrada, de 3 muros prácticamente adosados, donde la cota inicial del muro islámico, que es este muro de aquí en medio, este es un muro islámico, es superior, queda por encima del pavimento cristiano, pero además es anulado, sin embargo, está anulado por este muro, que es el momento del pavimento cristiano, y por este otro muro adosado a fachada, que funciona con el muro que flanquea la entrada. Lo que nos lleva a pensar en la posibilidad del arranque de una escalera en este punto. Durante esta etapa se abría en el muro oriental, aquí, una puerta, reutilizándose losas de piedra arenisca verde en una de las jambas, que probablemente provienen del arco desmontado en este punto. Apareció también, esta es la puerta, apareció también un sillar desplazado con el quicio de la puerta. No sé si se aprecia bien. Esta puerta daba acceso a las nuevas edificaciones construidas al este de la torre y que probablemente, todas estas construcciones de aquí, y que probablemente se destinarían a zonas de servicio y almacén, formando parte de las casas del rey.
término que en repetidas ocasiones aparece en la documentación histórica. Al oeste, la torre, se documentó un nivel de ocupación formado por un pavimento de mortero de cal y el arranque de 2 pilares de ladrillo, que formarían un gran arco de ladrillo de 5 metros de luz. Estas estructuras formarían parte de la edificación anexa a la torre, formando también parte de las casas del rey. A esta construcción pertenecen las pinturas góticas documentadas en el muro occidental de la torre, en la primera planta, que aparecieron bajo diversas capas de enlucido y pintadas directamente sobre el calicostrado del muro, haciendo referencia al término, casas del rey, hemos querido recopilar 2 citas entre los documentos de Jaime I que se conservan en el archivo de la Corona de Aragón. En el año 1263 se hizo donación vitalicia a Berenguer de Pausis, baile de Alcira, de las casas o real que el rey tenía en Alcira. En las casas del rey tuvo habitación el maestro Juan Jaime, concesión que se le dio en el año 1274 con la obligación de custodiarlas. Tras la muerte del rey, la conocida como Casa Real pasó a ser la Casa dels Jurats, permaneciendo en este edificio hasta finales del siglo XVI. Durante este periodo se llevaron a cabo reparaciones en el pavimento enladrillado a base de simples lechadas de mortero en un primer momento. Y posteriormente se amortizó el nivel de pavimento y se colocó otra capa de pavimento a base de mortero de cal y grava, de unos 5 centímetros de potencia, que queda amortizado a su vez por una capa de arcilla correspondiente a una riada. Vale, aquí lo vemos. Los vemos. El pavimento de ladrillo, el opus spicatum, con una capa de relleno de amortización. El pavimento ya está muy desgastado, entonces deciden, rellenan, nivelan y colocan esto sería todo mientras es todavía Casa dels Jurats. Y rellenan con un nuevo pavimento grueso de cal y grava. Y este nivel de pavimento nos aparece amortizado por un nivel de riada, creo que se ve claramente. Potente. Sí, una potente riada que probablemente ocurriría a finales del XVI. Por encima de la riada, posteriormente, colocarán otro pavimento. Aquí tenemos otro nivel de suelo. No sabemos exactamente el año de esta riada, pero sí sabemos que en el año 1571 fue la riada conocida como de San Gregorio y en el año 1590 se contabilizaron hasta 22 riadas. El edificio mantuvo su función de centro administrativo hasta finales del siglo XVI, momento en que se decidió comenzar las obras y su posterior traslado a la actual Casa Consistorial. A partir de la riada documentada, llega un momento de destrucción y abandono del edificio, y será a partir del siglo XVII cuando vuelve a ser ocupado, como demuestra el nuevo nivel de pavimento sobre esta arcilla de la riada. A este periodo de época moderna adscribimos otras estructuras que claramente anulan las estructuras bajomedievales. El espacio interior de la torre se divide para convertirse en viviendas. Se construye, por ejemplo, un muro de fábrica de tapial con base de mampostería y probablemente de esta época, entre el XVII y el XVIII, corresponde el arco de ladrillo que estaba adosado a la muralla, todavía esto es antes del derribo de las viviendas, y aquí lo vemos, parece adosado a la muralla este arco de ladrillo, el que hoy únicamente pervive el arranque. La entrada existente, la que ya habíamos documentado, la que existía hasta el momento, que era esta de aquí, pasaría a ser la entrada del número 5 o del actual número 5 de la parcela, mientras que para el número 3 se abriría una nueva entrada en este punto
formada por un arco de sillares del que todavía quedan restos en el muro. Este es el arco de sillares que ahora está embebido, este lo podremos ver luego, con la restauración del muro. En este momento se anexionaría también al número 3 el solar correspondiente al número 1, probablemente sin edificar hasta el momento, construyendo el muro de fachada norte de fábrica de ladrillo macizo y mortero de cal. Se abriría también en este muro oriental una puerta que ya fue documentada en el año 2009 con las catas murarias, uniendo estos dos espacios y siendo coetáneos los niveles de pavimento que se documentan tanto a un lado y a otro del muro. El arco de ladrillos que queda en la fachada trasera también corresponde a este periodo, que queda en la fachada trasera del número 1. Vale, también se derribó la parte sur del muro oriental, así como el resto de muros bajomedievales, todos estos en los que además se ciegan los vanos y se reutilizan como cimentación. En la zona oeste de la torre, los espacios se acondicionaron para construir las viviendas ubicadas que corresponden a los números 7, 9, 11 y 13, donde no se conservan vestigios arqueológicos de entidad para este periodo. A partir del siglo XIX, rellenos de gravas y escombro amortizan los pavimentos subiendo el nivel a habitar. A esta época corresponden las diferentes redes de saneamiento, que las tenemos marcadas, que hemos podido documentar. Las primeras formadas por canales de fábrica de ladrillo. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los canales de fábrica de ladrillo. Aquí tenemos otro canal de fábrica de ladrillo. Estos desaguan extramuros al río. Posteriormente se van sustituyendo por canalizaciones de cerámica que ya discurren con pendiente hacia la calle. Y por último, una única tubería de hormigón que vemos cómo atraviesa el muro islámico tanto en la parte oriental como en la parte norte, para salir a la calle. Se documentan también cimentaciones con mortero, mucho más pobres, pavimentos de baldosas de barro, pavimentos de adoquines, pavimentos de baldosas hidráulicas, pavimentos de grés o de cemento correspondientes a la última etapa de habitación del siglo XX. En esta etapa se cegó el arco que todavía persiste, el arco de ladrillo que hemos visto antes que todavía persiste en la fachada trasera del número 1, así como la puerta que unía los números 1 y 3. En este vano, además, aprovechan en la parcela número 1 para colocar la escalera, pero continúan excavando en el muro en las plantas superiores para acceder hasta la cambra. Se cegó también el arco de sillares, que hemos visto, ese acceso, y se sustituiría por una puerta más centrada en la fachada del número 3 de dintel recto. Respecto al número 5, también se desplazó la entrada, hasta el momento estaban utilizando esta, suben los niveles y la entrada pasa a colocarse en este lugar. Es la que existe actualmente. Se instalaron también las carriladas, para la entrada de las carriladas de losas de piedra y nuevas bases de cimentaciones que redistribuían el espacio. A época contemporánea pertenecen también estructuras adosadas a la muralla, relacionadas con espacios, como aquí podemos ver, relacionadas con espacios destinados a corrales y se aprecian sobre todo en la zona oeste diferentes intervenciones en la muralla a modo de hornacinas para ganar espacio que tendrían múltiples usos, llamándonos especialmente la atención la excavación de un hueco en la muralla en el que se coloca una letrina. Las casas estuvieron habitadas en los años 80 del siglo XX
hasta los años 80 del siglo XX, siendo abandonadas tras la pantanada de 1982 y quedando en estado ruinoso después de la riada de 1987. Tras la adquisición por parte del Ayuntamiento de los diferentes inmuebles, se acordó su derribo ya a finales del siglo XX. Y acabamos con una foto durante los trabajos de excavación que ha sido la última intervención que se ha llevado a cabo en este espacio. En esta foto, como vemos, los muros de la torre son mucho más altos que la muralla y además, cosa que se ha dado cuenta Agustín, aparece también el muro que separa la zona de cristianos de la zona de los musulmanes. Y viene a caer justo donde empieza la calle Mayor Santa María. Muchas gracias a todos y hasta aquí mi intervención. A mi m'agradaria matisar algunes coses. Quan Maria dia el camí de ronda, recordem el passatge que n'hi ha en la zona de l'antic mercat, que n'hi ha uns arcs de ratxola. És un espai que feia de comunicació, un carrer intern entre la muralla, que era zona militar, i les vivendes, que eren zona civil. Alcira és una ciutat fortificada, no era un castell, sinó una ciutat fortificada. La Medina i la muralla que l'envoltava. D'ahir que aquest camí és el que permetia que un desplaçament ràpid en època de pau de les persones i en època militar de les tropes. En aquest cas, no eren arcs, sinó, com ha dit Maria, eren doveles, pedres, d'una tonalitat verda. Per això també quan t'he explicat que apareixien en el portal d'una porta reutilitzades. També el tema de la superposició dels caixons. Clar, la muralla islàmica tenia una altura. Si ara recordem en l'avinguda Luis Sunyer, que vegem el merlonat de la muralla islàmica, si situem allí, vegem que està inclús per baix de la cera actual de l'avinguda Luis Sunyer. Clar, el riu Xúquer ha fet una aportació de sediments, d'al·luvions, contínua durant milers d'anys i ha anat aterrant tota la superfície perquè la pròpia muralla de la illa el que feia era taponar el pas de les aigües que arrastraven terres des de les muntanyes de la Conca i Albacete, arribaven així i sedimentaven. Tota aquesta superposició de capes de sediments ha fet que la muralla no s'anara enterrant, igual que l'interior de la ciutat. I va fer falta que realçaren la muralla. Entonces, és la superposició de caixons cristians, que estava explicant Maria, aprofiten la muralla islàmica per a damunt d'ella, com a cimentació, superposar la muralla cristiana. Això es veu perfectament també en la zona del mercat. Si aneu alguna vegada, si fixeu, veureu que n'hi ha un cos més ample, 2,30 metres d'espessor, i damunt feren la cristiana una miqueta més prima. La muralla també, ho ha comentat Maria, és molt sòlida perquè tenia que resistir també l'espenta del riu. O sigui, així no eren sols els assaltos bèl·lics d'hostilitats externes, sinó també el riu tenia que passar d'un costat a l'altre i la muralla era la que feia el parapeto, la presa. I que fos una muralla molt sòlida, molt robusta. Un altre aspecte és tota la superposició que ens ha mostrat Maria de l'època islàmica, cristiana, moderna i contemporània, estem situats dins d'una illa. Alcira no pot créixer intramurs, extramurs sí, els arrabals de Santa Maria, de Sant Agustí o de l'Alquenència, però dins de la ciutat té que créixer sobre ella mateixa. Què fan? A banda que van pujant per el tema dels aterraments del riu i perquè la intenció és cada vegada estar més alts respecte al riu, van, en comptes de sanejar, reomplixen, van pujant el nivell per estar cada vegada més alts respecte al riu. I aquests aterraments són el que fan capes antròpiques que són reblís humans i reblís de capes fluvials. La riuada, heu vist la potència que té. En el 87 van ser 12 centímetres també de riuada. Alcira va ella mateixa reconstruint-se i construint-se damunt d'ella. No n'hi ha més solar, tenen que construir i què aprofiten? Els materials de les construccions anteriors. Per això també estava comentant que moltes vegades ens trobem peces reutilitzades. I, heu vist que s'ha fet una autòpsia de lo que és aquest solar, han eixit a la llum una sèrie d'elements que, això és la riquesa arqueològica, la riquesa històrica que tenim. Aquesta peça, estàvem comentant-lo fa un moment, del segle XI, té ara 1.000 anys d'antiguitat. Estem davant d'una peça que està fent una aportació, un document arqueològic de primera magnitud. Els murs també tenen la seva importància i ara és el treball de valorar-los i fer un resultat de les excavacions. I res més, agrair-te, Maria, aquest treball que has fet de camp, el treball d'estudi, i ara
la comunicació que ens has fet, que jo crec que la gent, pues, jo me sent molt satisfet i orgullós de que Alzira tinga pues, una muralla que és bé d'interès cultural, una casa reial i tot un patrimoni, sí, també, i que realment pues, els alcerencs d'avui dia podem estar satisfets de que estem redescobrint la nostra història. I bé, gràcies a tots vostès i a partir d'ara, pues, bueno, s'ha incorporat l'alcalde, Alfons, si vols tancar l'acte. I si també va veure la muralla, sí. I tota la casa. Molt bé. Bueno, companys i companys de corporació, com sempre, està ficat, no? Sí, molt bé. Agustí, director del MUMA, moltes gràcies. Maria Clausia, arqueòloga encarregada de les excavacions de la Casa Reial. I amics i amigues, bona vesprada. Vull donar l'enhorabona a Maria Clausi, primer que res, el magnífic treball de camp i d'investigació que ha realitzat a la Casa Reial. És un lloc de gran interès cultural, com acabem de veure, i sentimental, també emocional per a la ciutat, per a Alzira i per a tots els pobles de la Corona d'Aragó que tenen a veure en ella. I el teu treball metòdic, que ha estat supervisat per Agustí, ha tret a la llum una sèrie d'estructures que, com hem vist, confirmen que la Casa de l'Olivera era un recinte fortificat, és a dir, una casa on Jaume I va passar les diverses estades i on va abdicar i morir el 26 de juliol de 1276. I el resultat d'aquestes excavacions, com també en veure les conclusions que ha avançat Maria Clausi, serviran per impulsar el projecte de la Casa Reial i serà un referent patrimonial per a l'antiga Corona d'Aragó. I ara sí, com has dit abans, anem a gaudir d'aquestes excavacions en què podrem comprovar la dimensió d'aquests treballs. Agrair a la regidoria de Patrimoni Històric la seva tasca i les activitats que estan realitzant al llarg de la setmana per a celebrar el Dia del Museu. Vinga, anem allà a veure-la.